bendición para ustedes. La eternidad. Vamos a tomar un texto en Primera de Corintios, capítulo 15. Realmente no es uno, sino son 3 textos. Versículos 16, 17 y 18. Y leo en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Dios bendiga su palabra en esta noche. La palabra eternidad viene del latín eternitas y está relacionado con la inmortalidad. El diccionario la define como duración que no tiene principio ni fin. Y para uno de los más grandes filósofos griegos, como Aristóteles, la consideraba el tiempo que perdura para siempre. Cuando nos hablan de eternidad, pues uno se imagina, alguien está esperando de pronto el Transmilenio, el articulado, y siente que el tiempo que tiene ahí esperando el articulado que no ha llegado es una eternidad. Es mucho tiempo. Es muy largo. La eternidad tiene que ver mucho con el tiempo empleado para las personas que parten de la tierra. Hoy más que todo, en esta noche, al tocar este tema vamos a hablar precisamente de lo que es la vida después de la muerte. A ese tiempo se le llama eternidad. Hay inclusive los que ofrecen los servicios funerarios, hay unos que se llaman jardines de la eternidad, por mencionar uno, porque se lleva en la mente, se tiene presente, se tiene la idea que las personas que parten de esta tierra pues vivirán en la memoria y tendrán vida en la eternidad. Pues esta noche veremos por la palabra de Dios qué de cierto hay de todo eso. Una de las preguntas que se hace el hombre continuamente es: ¿hay vida después de la muerte? Muchas personas creen que simplemente nosotros somos criaturas las cuales todos los actos que realicen aquí en la tierra tienen su cumplimiento y su paga aquí en la tierra, y que no existe ni eternidad ni vida después de la muerte. Esos son pensamientos respetuosos, pero a la luz de la Escritura, el Señor nos habla de que, miren, este texto que leímos, decía: porque si así los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados, dice la Escritura. Es decir, si usted dice que es ateo, pues tal vez tenga en cierta forma un pequeño salvavidas en cuanto a lo que estamos tratando esta noche. ¿Por qué? Porque si usted dice, por lo menos, que pertenece a la religión tradicional, a la religión católica, pero no vive conforme a lo que la misma religión le predica, pues su fe es vana. Así mismo el cristianismo, el evangelio de Cristo,
el que no practica la palabra, el que no vive la palabra, pues está viviendo una fe vana. Su fe no sirve. ¿Por qué? Porque no está aplicando a su vida nada de lo que verdaderamente Cristo enseña. Entonces, si alguno cree que no hay vida después de la muerte, pues está poniendo en duda de que Cristo vino a la tierra, de que Cristo murió y que Cristo resucitó, se levantó de los muertos y que hay salvación. Y si no hay salvación, pues todo el mundo, prácticamente el que cree o no cree, está en una fe vana. Bueno, nos salimos un poco de allí, porque nos estábamos desviando del enfoque. Pero mucha es la duda, la gente duda acerca de la eternidad. Hay un texto, un pasaje en el libro de Lucas, en Lucas 16, Jesús contó una historia acerca de un rico y un mendigo. El mendigo tenía nombre, se llamaba Lázaro. La Biblia enseña de que el hombre rico todos los días hacía banquetes, hacía fiestas, comían, bebían, se gozaban. Y aquel mendigo ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa de aquel rico. Pero la Escritura enseña que un día murió el rico, pero también murió aquel mendigo. Y la Biblia dice que abriendo sus ojos, alzando sus ojos, el rico despertó, se encontró en tormentos. Y cuando él ve la llama, ve la tortura, el dolor, la sed, él ve a lo lejos a Abraham. Pero él ve que Abraham tiene a alguien en su seno, recostado a su pecho. Él ve a aquel mendigo que se acercaba para comer de las migajas que caían de su mesa. Y de pronto se dirige a Abraham y le dice: Padre Abraham. Oiga, tremendo. Aquí la Escritura dice que el rico lo llamó por el nombre. Que enviara a Lázaro para que mojara la punta de su dedo en agua y le diera a beber, a refrescar, porque él estaba en llamas. La respuesta de Abraham fue: hijo, en la vida recibiste bienes y él recibió males, pero ahora tú eres atormentado y él es consolado. Y el diálogo sigue. El diálogo sigue, él viene y le comenta a Abraham que tiene 5 hermanos, que no quiere que sus 5 hermanos vengan al mismo lugar donde está él. Y Abraham le replica, le dice: pues allá arriba tienen a los profetas que los escuchan. Y dice, hay una palabra que dice: pero si alguno se levantara de los muertos, dice, no, ni si se levanta alguien de los muertos creerá. Hay gente que ha tenido experiencias con la muerte, que han visto el túnel, han visto la luz al final del túnel. Miles de casos de personas que se encuentran hospitalizadas, que se encuentran con un paro cerebral, han tenido un accidente, se debaten entre la vida y la muerte, y de pronto esa máquina se detiene,
y ellos empiezan a tener una experiencia, empieza su alma a desprenderse del cuerpo, a mirarse. Pues eso es lo que cuentan casi todos los que han tenido esa experiencia, que cuando ellos sienten que su alma se desprende del cuerpo, se quedan admirando su cuerpo. Y luego ellos empiezan a irse por un túnel. Hay muchas historias. Algunas suelen ser ciertas. Otras pueden ser simplemente charlatanería. Sí, porque desafortunadamente hay personas que nunca han tenido una experiencia de esta y de pronto quieren impactar, quieren ganar fama y dicen cosas que pues nunca vivieron. Pueden ser poquitos los casos, pero hay gente que sí ha tenido esta experiencia. Algunos cuentan que se encuentran con un familiar, con su papá, con su mamá, con un hermano que murió. Otros simplemente ven a un hombre de barba blanca. Otros ven a un hombre con túnicas. Hay muchas experiencias. Son experiencias. Son experiencias. Yo recuerdo aquí en 2 de Corintios, para ir rápidamente, en el capítulo 12, versículos 2, 3 y 4, que el apóstol Pablo, él comenta, 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 2, 3 y 4, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hay un texto que dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Las personas que han tenido experiencias con la muerte, algunos cuentan que han ido al infierno, otros cuentan que estuvieron en el cielo. Cuentan esas historias. Esas personas que han tenido esa experiencia y que ha sido algo real. Esa es una experiencia que en nada se parece a la realidad. Se lo digo porque cuando Pablo dice cosa que ojo no vio, así tú hayas tenido una experiencia con la muerte y veas el cielo, pues el cielo no es así. Ni oído escuchó, aunque escuches el dolor y el quejido y el quebranto de la gente en las profundidades, esa es una simple experiencia, pero mayor es la realidad. Simplemente es una experiencia. Hay una hermana que hace algunos años escribió un libro, Divina Revelación del Infierno, creo que se llama, Catherine Kuhlman. Y ella cuenta en el libro toda la experiencia que Dios le permitió vivir en el infierno. Ella dice que el infierno es como un cuerpo humano, que tiene brazos, que tiene piernas, que tiene cabeza, en fin. Contaba que habían demonios que atormentaban a la gente y otra serie de cosas. Cuando yo peso esa experiencia a la luz de la palabra, tomo la Biblia y reviso la experiencia de alguien, empiezo a ver que hay mucha ficción en lo que se cuenta.
Porque lo que si tu experiencia está ceñida a la Escritura, tiene mucha veracidad. Pero si tú encuentras que tu experiencia se sale de ciertos parámetros que no son bíblicos, a veces es mejor omitirlos, porque las personas que te van a escuchar inmediatamente van a creer que tu experiencia no fue real, que estás mintiendo o que estás introduciendo una falsa doctrina. Por eso le digo, son experiencias. Dios trata con cada uno de nosotros de una manera diferente. Pero nosotros, por encima de las experiencias que tengamos, debemos pesar todo a la luz de lo que la Escritura enseña. Ni más de lo que dice la palabra, ni negar lo que dice la palabra, cortar lo que dice la palabra. Como dice el libro de Apocalipsis, al que corte, al que quite o al que añade, Dios añadirá las plagas que hay en este libro. Entonces Pablo dice que él no sabe si era en el cuerpo, si era en el espíritu, pero él tuvo una experiencia con Dios y fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso de Dios. Y seguimos. Entonces, aquel hombre rico sigue hablando con Abraham, sigue conversando con Abraham. Y no solamente le pide por sus hermanos, y le dice que él tiene 5 hermanos allá, que le gustaría que alguien les avisara, que alguien se levantara de los muertos. Yo creo que él era pensando que Abraham le diera la oportunidad de salir él del infierno para ir a decirle a sus hermanos. Pero ya no había más oportunidades para aquel hombre rico. Vamos a leer un poco. Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes y Lázaro también males, pero ahora estés consolado y aquí y tú atormentado. Además de todo, hay una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Había una cima. ¿En dónde? En el Hades. Había una cima. Cuando usted lee el Antiguo Testamento se utiliza la palabra Seol para referirse al lugar donde van los muertos, el Seol. En cierta ocasión, el padre de José, cuando ocurrió todo lo de que los hermanos vendieron a José y le hicieron creer al papá que un león lo había devorado, el padre se aturdió tanto, Jacob se aturdió tanto, que él dijo: descenderé con mis canas al Seol. Descenderé al lugar donde van los muertos, fue lo que quiso decir Jacob. Pero Seol también, como es el lugar donde van los muertos, en el Antiguo Testamento también encontramos cuando Coré se rebeló contra Moisés y la tierra se abrió, dice la Biblia, y todos descendieron vivos. ¿A dónde? Al Seol, dice la Escritura. Descendieron vivos al lugar de los muertos. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra Hades en algunos pasajes para referirse al mismo lugar. Esta palabra es una palabra griega. Los que han visto las películas que han extraído de la literatura griega, como Duelo de Titanes, por mencionar alguna, van a encontrar que se habla mucho del Hades, que es el lugar, el infierno. Pero también había un dios que se llamaba Hades, que era el que predominaba, el que dominaba, el que controlaba todo ese reino. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo
20, el Señor dice que el Hades será arrojado al lago de fuego. Entonces, no nos vamos a desviar de lo que estamos tratando en esta noche. Ya habrá oportunidad para una enseñanza más profunda. El rico en la vida tuvo de todo lo que quiso. Pero ahora ha pasado el lindero, y lo que encontró del otro lado de la puerta fue tormento, candela. Mateo 18:8 dice que, vamos a ver Mateo 18:8, lo que dice la Escritura. Mateo 18, versículo, vamos a leer desde el 7 para tener un poquito más de comprensión de la lectura. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echados en el fuego eterno. En el fuego eterno. En Marcos dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Está hablando de los tormentos que hay en un lugar que se llama infierno. Está en la Escritura, está en la Biblia. Jesús habló de eso, contó la historia no era una parábola. En ninguna parte de la Escritura dice que era una parábola, no era una parábola. Él está relatando una historia. Y cuando Jesús muere, que Él desciende al infierno. Ustedes recuerdan que en una ocasión le estaban pidiendo señales al Señor y dijo, no le será entregada ninguna señal a esta generación perversa, sino la señal de Jonás, que así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Qué quiso decir Jesús? Que durante esos 3 días Él iba a estar en el infierno. Y la Biblia dice en el libro de Segunda de Pedro que Él le predicó a los espíritus encarcelados, los que habían sido antes del diluvio. Y en el libro de Romanos Él dice que entregó dones a los hombres. La Biblia enseña que Él se llevó a los que eran de Él, los que estaban en ese Seol, en el seno de Abraham. Él se los llevó. Dice que cuando la tierra tembló, muchos de los cuerpos de los santos que habían vivido se aparecieron a muchos. ¿Hay vida después de la muerte? La Biblia dice que sí. Hay vida para el que quiere vida. Y hay muerte y condenación para aquel que no quiere la vida eterna. Vamos a leer ahora Mateo 25:46. Mateo 25:46 dice, voy a leer el 45. Entonces le respondió diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos
a la vida eterna. Los compara a los dos iguales: castigo eterno, vida eterna. Castigo eterno, vida eterna. Todo el mundo tiene el pensamiento de que la vida es eterna, pero ¿el castigo será eterno? ¿Habrá un castigo eterno? Algunos creen que esto es cuestión de traducción. Estuve leyendo, estuve indagando, y algunos teólogos creen que cuando habla de castigo eterno o sí, condenación eterna, eran problemas de traducción de la escritura. Que hay una palabra en el griego que era oinos, que se empleaba para castigo y que se empleaba para vida. Entonces que existía esa confusión cuando hacían la traducción al latín y posteriormente al castellano. Lo cierto del caso es que el tiempo que pasan las personas, porque fíjense, hay gente que está allí desde los tiempos de Caín y no han salido, y ese tiempo ha sido eterno para ellos. Hay gente que está allí de los tiempos de Noé, de la gente que pereció de los tiempos de Noé, y no han salido todavía, y no van a salir. Hay otras personas que pudiéramos comentar en esta noche que están allí. Por lo menos el caso de Herodes está allí. Todavía está en el infierno. El caso de las personas que a comienzo de siglos persiguieron a los cristianos, los soldados, los reyes, los emperadores que persiguieron y que mataron a los cristianos a comienzos de siglo. Toda esa gente está allí, y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, y no salen de allí. Y aunque la Biblia dice que hay un lugar que se llama el lago de fuego, que la Biblia describe que es la muerte segunda, eso está en el libro de Apocalipsis. Vamos a leerlo como dice la escritura en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. El versículo 14 y 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Siempre que habla de este tormento especial, dice que es la muerte segunda. La muerte primera es la separación que tiene el alma del cuerpo. Cuando todos nosotros vamos a vivir la muerte primera, todos morimos, excepto Elías, que se lo llevó el Señor, y excepto Enoc. Pero todo mortal muere. Es la constitución prácticamente establecida aquí en la tierra para darle paso a que hayan nuevas generaciones. Es necesario que unos mengüen, que otros se levanten. Todos vamos a morir. Esa es la muerte primera. Pero la muerte segunda ocurrirá en los tiempos finales. Todos los que están en el Hades, la muerte y el Hades, serán lanzados al lago de fuego. Si todos los que están en el infierno pasan a un lugar que se llama el lago de fuego, y dice la Biblia que esa es la muerte segunda.
Alguien dijo, separados de Dios eternamente y para siempre. Otros dicen, no, que al lanzarlos al lago de fuego se acabó todo. Es un gran misterio. La eternidad es real. La vida después de la muerte para condenación o para disfrutarla es real. El rico no tuvo oportunidad de volver, como hay muchos que no tienen oportunidad de volver ya. Hay gente a quien Dios ha tenido misericordia y en un hospital se ha levantado. Personas que han estado durante un coma inducido durante meses, años, y después despiertan después de tanto tiempo. Para los que mueren en Cristo, para los que parten a la presencia de Dios, la Biblia nos mira de una manera diferente. El rico alzó los ojos, abrió los ojos y se encontró en tormentos. Pero fíjense que Lázaro, en el pasaje que Jesús enseña, no dice que Lázaro se lo quedó mirando. No dice que Lázaro le dijo algo. Dice que Lázaro simplemente estaba recostado al pecho de Abraham y era consolado. La Biblia dice que los que morimos en Cristo descansamos, dormimos. Es como un sueño. No que literalmente durmamos, pero sí que estamos esperando el día que suene la trompeta, como cuando Lázaro estaba en el sepulcro y escuchó la voz de su Señor que le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó, escuchando la voz. Pablo dice, a la final trompeta, la trompeta sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero. Los muertos en Cristo, todos los que partieron después de la muerte de Cristo, después de la resurrección de Cristo y que están allí esperando a su Salvador, dice la Biblia, se levantarán primero. Y luego, los que hayan quedado, los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos arrebatados juntamente a los cielos para encontrarnos con nuestro Padre. Tú que me escuchas en esta noche, hay vida después de la muerte. Si decides aceptar el sacrificio de Jesús, recibir a Cristo como Salvador personal de tu alma, apartarte de lo malo y volverte a Dios, tendrás vida eterna. Pero si quieres seguir con la corriente del mundo, seguir practicando el pecado, viviendo de espaldas al Creador, al Redentor, ese que hoy es tu Salvador, mañana será tu juez. Yo te invito en esta noche a que reflexiones, porque estamos de paso y es necesario que tomemos una decisión aquí en la tierra, porque después de esa puerta no hay purgatorio. Nadie podrá pagar todo el dinero del mundo para sacarnos del lugar de tormentación para ustedes. La eternidad. Vamos